es que los estudiantes de licenciatura en Artes Plásticas podían atender un campo laboral en las áreas de administración de espacios culturales, en el área de educación o enseñanza de las artes plásticas y por otro lado también, obviamente, en el área de producción. Cada una de estas acentuaciones consta de varias materias. Yo creo que sea muy chiquito, pero les leo rápido. La administración de espacios culturales contempla un grupo de 3 materias, que es administración de espacios culturales, museografía y curaduría y la gestión cultural. La acentuación en educación contempla materias como didáctica de las artes, elaboración de materiales y taller de experimentación educativa. La acentuación en producción contempla, aquí está así marcado, así lo marca el programa, contempla el grabado, escultura y pintura, más sin embargo hacia el interior se tiene mucho cuidado de que el alumno logre pulir un statement, tenga un discurso artístico definido y finalmente los medios a través de los cuales va a discursar pues pueden variar desde las diferentes técnicas de gráfica, visuales, plásticas, etc., ¿no? Va en ese sentido, es como opera realmente el programa. Avanzamos por favor. Era un PDF, debe llamarse 2 o 3, probablemente sea ese. Probablemente sea ese. Y bueno, mientras tanto, les voy comentando un poco hacia las conclusiones. A partir de la acentuación es nada más un semestre, nada más el octavo, y a la par están llevando a investigación 2, su proyecto final, que ellos hacen pues un proyecto de investigación que está pues bueno en ese proceso de lo que se ha hablado aquí, de que ellos llevan una estructura donde documentan y argumentan su tema de trabajo, contemplan sus referencias, hacen su reporte, su bitácora y pues lo van avanzando. Hasta donde está un esquemita con 3 circulitos. ¿Al siguiente? No, es la misma. Nos quedamos en donde dice conclusiones, por favor. Ellos a la par de estas acentuaciones llevan su materia de investigación, a la par de una materia de arte urbano y una materia de arte multimedia. Estas 3 materias las llevan en el octavo semestre y una sola de las acentuaciones. Entonces son pues bueno, las posibles salidas. Como conclusión o las revisiones que hemos hecho de este proyecto, pues bueno, es un proyecto que si bien contempla unas salidas profesionales más allá del artista o solamente el chico que se dedica a la creación, también toma en cuenta pues otros campos en los que ellos se insertan, porque finalmente pues atienden, a lo mejor trabajan o colaboran en una galería o museo, o bien gestionan proyectos de manera individual, pero también pues bueno, muchos de ellos se dedican a la docencia, a la enseñanza del arte, y pues tienen al menos los elementos mínimos necesarios para saber pues bueno, qué es enseñar, cómo se aprende, cómo se diseña un material didáctico, etc. Básicamente esa es la estructura, estamos en ese proceso de revisión del que les hablo, y pues bueno, un poco lo que se pretende es que la reforma que hagamos pues contemple que lleven un tronco común en los primeros semestres con los alumnos de licenciatura en diseño gráfico que comparten el mismo edificio. Se contempla que la acentuación crezca, que el área de acentuación crezca en cuanto a tiempo. Un semestre ha resultado insuficiente para que maduren los proyectos. Y también bueno, se piensa que a lo mejor hay una ausencia de alguna acentuación o de materias en el plan curricular que contemplen la curaduría como tal. Hay materias que tocan este tema pero no que profundicen en ella. Y también pues bueno, se contemplaría el cambio de escuela de artes plásticas a un cambio de escuela de diseño y arte o diseño y artes visuales, y que la propia carrera deje de llamarse artes plásticas, sino que cambie a visuales, pero no bajo la concepción ochentera, ¿no?, de que ese divorcio de lo plástico y lo visual, sino desde la perspectiva de que las artes visuales, muy bien desde la parte discursiva, entendiendo las artes visuales en ese sentido, pues le demos elementos o técnicas plásticas y técnicas visuales a los estudiantes y puedan discursar o construir sus propios temas y sus propias reflexiones desde objetos o procesos artísticos, y lo bajen a través de diferentes materialidades, ¿no? Desde cosas que pueden ir desde lo muy conceptual a lo muy plástico, pero sustentadas por un discurso que les dé unidad. Es un poco el contexto, y pues bueno, yo creo que con esto di una breve explicación de lo que ahí sucede. No sé cómo estamos de tiempo. Bien. Pues bueno, en realidad eso es todo. Esperemos, y me gustaría, si hay retroalimentación, que dejemos tiempo para ello, y pues ahí ya intervengo. Gracias.
A continuación, la doctora Zaida Yanira Pelayo. Gracias, pues buenas tardes. Yo les voy a hablar del inglés para fines específicos en la Universidad de las Artes, en las universidades de artes, y voy a empezar con unos antecedentes. ¿Puedo poner el PowerPoint? Bueno, empiezo igual. El 97% de los jóvenes que cursaron la secundaria pública reprobó la materia de inglés. 79% de ellos sale completamente desconociendo el idioma y, dato curioso, 52% de los docentes no alcanza el nivel intermedio para dominar el idioma, y pues el nivel intermedio sería el esperado para que los jóvenes egresen de bachillerato. Sin embargo, ni los docentes lo tienen, ¿no? Okay. El inglés es el idioma de los negocios, como ya sabemos, es el segundo idioma más hablado después del chino mandarín y es la lengua utilizada para investigación académica. Si nos metemos a Google, va a haber 5 en español y va a haber 200 en inglés, ¿no? Entonces es el idioma de las publicaciones, ¿no? 2.300 millones de hablantes tienen el inglés como lengua franca, ¿no? Y es la lengua de los negocios y es la lengua de las publicaciones académicas. Hay un índice que mide cuántas personas hablan el idioma inglés, que es el EPI o English Proficiency Index, y coloca a México en el lugar número 40 en este índice. Y pues este mismo índice vincula el dominio del idioma con innovación y con nivel de ingresos, es decir, calidad de vida. Dentro de bachillerato, a partir de la reforma, el Sistema Nacional incluye dentro de la malla curricular el inglés como segunda lengua. La NUYES realiza una investigación en donde mide el dominio del idioma a los estudiantes que ingresan a licenciaturas. Sin embargo, 10% de ellos solamente aprueba este examen, el resto lo reprueban. Y esto es a pesar de que se supone que tienen 600 horas por lo menos de cursos previos, ¿no? En el caso de las universidades de artes, una de las competencias que mencionan dentro de sus perfiles y como parte de sus programas es que dominen el idioma. Incluso por ahí estuve platicando con algunos de las personas que nos visitan y mencionaron solo 3 universidades que lo tienen, 2 de ellas como oferta curricular y una de ellas como inglés ya para fin específico. Ahorita voy a explicar un poquito más sobre eso. Algo que es muy importante señalar, que los empleadores de estos profesionistas se han dado cuenta que lo pueden leer perfectamente, lo comprenden a la hora de leerlo, y cuando les hacen una entrevista no son capaces de entablar una conversación o de escucharlo y comprenderlo, es decir, expresión oral ni auditiva, solamente lectora, ¿no? Mencionan dentro de sus perfiles de egreso que van a poder inmersirse en el mercado a nivel internacional. Esto es que el inglés va a ser el medio para poder pues estar dentro de esta competencia, ¿no? Sin embargo, pues los empleadores comentan que no tienen este nivel. El inglés es una lengua de instrucción o vehicular, es decir, en otros países se utiliza el inglés como el medio para atraer hacia la movilidad en sus universidades, es decir, una materia disciplinar sería impartida en inglés, no como este fin gramatical para que aprendan el idioma, sino como ya la disciplina en sí. Bueno, cada institución, cada universidad mide la competencia con un instrumento propio, es decir, no se utiliza un examen de dominio que sea global, que mida, que yo pueda comparar una universidad con otra y decir, pues están en un nivel intermedio porque su instrumento y el de él son distintos, ¿no? Entonces no hay realmente un patrón único. El marco común de referencia europeo es un
es un marco que mide el dominio del idioma y lo caracteriza en 4 niveles de dominio que van del A1, A2 que son básico, B1 o B2 que es intermedio y C1, C2 que son avanzado o ya como lengua materna. Dentro de la web o en internet existe un examen gratuito que se llama DIALAN. Este examen mide las competencias basándose en ese marco común de referencia. Y bueno, a manera de conclusión y como una estrategia que les invito a que consideren sería, bueno, que la competencia comunicativa en inglés es una fortaleza de aquellos egresados que pueden desarrollarla como una forma de que se posibilite su inserción en el mercado laboral y profesional, que la mayoría de las licenciaturas en artes del país la consideran el dominio del idioma como requisito de egreso, pero no todos lo han incluido dentro de su malla curricular en sus programas, y que los ciclos previos, es decir, secundaria y bachillerato, incluyen el inglés dentro de su currícula, sin embargo no egresan de dicho nivel con el dominio esperado y aprueban la materia pero no dominan el idioma, ¿no? Y en este caso el inglés para fines específicos es una buena alternativa para la enseñanza del inglés en los programas universitarios, donde además del aprendizaje del inglés desarrollarán la competencia comunicativa a través de contenidos propios de su disciplina. Y sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el maestro José Luis Cortés. Mi ponencia es más bien del corte reflexivo al respecto del título de esta mesa, este asunto de las estrategias para la adecuación de los programas educativos en el área de artes visuales. Quiero poner en cuestión más bien este término de adecuación, retomando conceptos que se han tratado a lo largo del encuentro. Esta mañana con un poco más de fuerza, han sido un poco pues reiterativos. No sé si está la presentación por ahí. Bueno, para no perder tiempo, en general, bueno, la ponencia se llama Procesos de Enseñanza contra Procesos de Aprendizaje. En un tono bastante irónico, quiero acentuar que, bueno, estos conceptos en principio retomados una y otra vez en el encuentro no son realmente, o no los encuentro como antagónicos, al contrario, son pues complementarios, son interdependientes, y bueno, quiero tratar de partir de eso para cuestionar la idea de adecuación. Espero no ser muy redundante con cosas que han dicho. He tratado también de encontrar otro tipo de aportación. Ambos términos, lo que es enseñar y aprender, pues también se podrían, digamos, complementar. Pensaba yo en una frase de un famoso filósofo austriaco, muchos conocen, que decía, todo lo que se puede decir se puede pensar, pero no todo lo que se puede pensar se puede decir. Si invirtiéramos esto, pensáramos que decir es equivalente a enseñar, podríamos decir que todo lo que se puede enseñar se puede aprender, pero no todo lo que se puede aprender se puede enseñar. Esto para tratar de dar una introducción. Quisiera seguir con otra imagen, por favor. Bueno, esta es también pequeña anécdota introductoria. Hace 6 años, 2009, sucedió una exposición aquí en la Universidad de Guanajuato. Este fue el resultado de unas de las intervenciones que yo elaboré. En ese entonces, justo ese año, yo comenzaba a dar clases y pensaba en estos temas acerca de qué, digamos, incidencia tangible, en el sentido muy literal, puede tener el artista dentro de la escuela, dentro del aparato, digamos, de enseñanza que lo lanza hacia el mundo. Entonces, en ese sentido, con esta estrategia, repito, bastante literal, lo que hice fue simplemente intervenir en uno de los muros de los talleres de dibujo, el taller de dibujo, y dejar esta intervención visible e invisible para abrir la especulación acerca de qué manera podría ese color predominante, fluorescente, modificar algunos resultados en un espacio de trabajo. Es una reflexión más bien de corte simbólica.
Y bueno, regresando, a mí me interesa mucho la cuestión de situar las cosas en un tiempo y espacio específico. Recordé que justamente comencé a impartir clases y parte de este resultado es el texto que traigo hoy. Siguiente imagen, por favor. Bueno, la que sigue también. Una antes, perdón. Quería hacer otra aportación muy breve. Reitero, estoy de acuerdo con el apunte acerca de la importancia de convocar a los estudiantes a este tipo de encuentros. No sé si todavía quedan estudiantes por aquí, hay algunos. Qué bueno, los felicito por permanecer. Creo que es primordial, no nada más que acudan ya que se da el encuentro, sino que sean convocados a partir de este tipo de simposios o foros, que ellos participen activamente, porque al final esto se trata justamente de una interlocución entre quienes diseñan, quienes impartimos, quienes reciben y también modifican en la acción los planes de estudio. Los estudiantes demandan, exigen, tienen responsabilidades, tienen muchas expectativas y es fundamental que estén aquí como invitados, no como gente que pasa por aquí por estar en una escuela. Los estudiantes vienen, no están convocados en el anuncio de CAESA, deberían de estarlo. Es simplemente una reflexión para nosotros mismos, llamarlos la próxima vez. Ahora sí, seguimos. Las primeras preguntas, ¿a qué nos referimos con estrategias de adecuación en el campo laboral? ¿A qué tipo de campo laboral logran, o al menos pretenden pertenecer los egresados? Un programa educativo de artes tendría que plantear su éxito en lograr formar una fuerza laboral definida, como lo dice el título de esta intervención. Bueno, voy a empezar a leer el texto. En algún futuro preciso, el polémico enfoque de la universidad que enseña arte como fábrica, filtro o corporación de tipo boloñesa, bien podría justificar que el campo laboral para los egresados de esta carrera no está esperándolos frente a ellos, sino dentro de sí mismos, ya que en nuestro ámbito profesional, campo y fuerza laboral son la misma cosa. Esta razón nos convencería de que somos los máximos certificadores del autoempleo y nos enorgulleceríamos de que todo egresado de nuestras escuelas cubre el estándar de calidad que le permitirá, por garantía, vivir dignamente como artista, por sí mismo, sea lo que sea para ese entonces esta profesión. Ahora bien, dado que no hay manera de saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ese momento, tratemos al menos de pensar qué tanto sabemos hoy de nuestra realidad, del estado actual de las expectativas y responsabilidades tanto de las instituciones como de los estudiantes. Siguiente imagen. Para estimular esa curiosidad, quisiera preguntar también abiertamente a qué expectativas responden las instituciones educativas de arte en México, qué buscan generar o formar en un estudiante y qué significa ser un artista con título universitario en nuestro contexto. La siguiente pregunta del millón, pensada una y otra vez por todos los que estamos aquí, es el porcentaje más bien de egresados de las escuelas aquí presentes o el resto del país con actividad profesional centrada en la producción y venta de arte. ¿Qué número tiene? ¿Qué dato duro arroja eso? No sé si alguien tenga algún dato cuantitativo aquí, pero sería muy interesante saber si existe o no esa especulación. En el caso de que no exista, ojalá que, bueno, no sé, si es así, no sé qué tan afortunado es saberlo de verdad, pero podemos comentarlo más tarde. En el caso de no saber, quizás podríamos resolver este cuestionamiento y pensar o concluir que no nos interesa justamente ese objetivo final. Entonces, yo quisiera pensar en qué perfiles hay, qué podemos detectar en la gente que está transitando la Universidad de las Artes, que está utilizando este espacio. Y con eso quisiera pasar a una especulación acerca de perfiles. La siguiente imagen, por favor. Esto es una caricatura del artista Pablo Helguera, que donde siempre hay una ironía acerca de las expectativas y hechos factibles de la profesión de las artes. La siguiente imagen, por favor. Perfiles. Perfiles de ingreso y egreso es como siempre se manejan. Yo quisiera, a partir de mi experiencia, señalar perfiles de tránsito. Cuando uno ingresa a la Escuela de Artes, empieza a trabajar con muchas expectativas, tiene una idea de lo que ese espacio puede ser, de las repercusiones que puede tener en nosotros.
Cuando estamos dentro suceden otras cosas y cuando salimos suceden otras cosas. Entonces, en ese tránsito, porque las escuelas generalmente no tienen un perfil del estudiante que está en la escuela, he detectado algunas cuestiones. El perfil, bueno, quiero diferenciar al menos 3 fenómenos, si me dan la siguiente imagen, por favor. Que ocurren durante la escuela de arte y que derivan en perfiles que he observado gestarse simultáneamente dentro de estos espacios institucionales. Me parecen relevantes pues responden generacionalmente a expectativas y necesidades que proyectan maneras presentes de entender la práctica artística. Por sus características más predominantes podría identificarlos como el fenómeno de la educación, la formación y la profesionalización artística, o correspondientemente la gestación de un perfil estudiantil académico, un perfil formativo y un perfil profesional. Los 3 tienen una suerte de simultaneidad, son constantes y necesariamente interdependientes. El perfil académico del educando respondería a la aspiración tradicional de la academia al ser enseñado conforme a las técnicas y habilidades de las artes en un esquema escolarizado. Esto es lo que busca. Su mayor valor radica en la información que puede acumular durante su paso por la escuela. Eso es a lo que se dedica cuando está adentro. Algunas características es que es una persona formal, escolar, objetiva, general, estructural, vertical, técnico, instruido, habilidoso, disciplinar, moldeado, demostrativo, representativo, etc. La proyección podría recaer en un técnico especializado, un tallerista, un instructor, un docente, un investigador, etcétera, etcétera. Su marco pedagógico predominante sería la llamada educación formal. El segundo perfil sería el de el perfil formativo. Lo tengo por aquí perdido. Denme un segundo, por favor. Aquí está. El perfil formativo sería el corte de aprendiz. Responde a procesos reflexivos de autoconciencia. Comprende o percibe la actividad artística como un medio de autoconocimiento a nivel sensible e intelectual. Su principal valor radica en la formación integral, la constitución de una autenticidad o identidad creadora con potencial transformativo. Sus características serían informal, desescolarizado, subjetivo, particular, horizontal, rizomático, autodidacta, independiente, experimental, vivencial, intuitivo, caprichoso, etc. La proyección posible sería un artista con o sin reconocimiento, un gestor, un productor, un incitador, un organizador, un activista, etc. Su marco pedagógico predominante sería la llamada educación informal. El tercer perfil, más de corte profesionalizante, yo le llamo también del jugador, responde a la búsqueda de visibilidad y reconocimiento como artista por parte de las instituciones y el mercado. Su principal valor radica en el uso de los recursos institucionales como una plataforma de proyección en un ámbito profesional competitivo. Le hace circuito del arte. Características: es estratégico, pragmático, planificador, institucional, aspiracional, promocional, individualista, público, mercader, etc. Una posible proyección sería la identidad del artista profesional de tiempo completo con objetivos de visibilidad y rentabilidad, enfocado en la producción y circulación de capital para promover su figura y o su obra. Su marco pedagógico es una educación mixta, lo cual considero muy importante. Quizás en él se encarne esta cuestión de la llamada educación formal, no formal, informal y transdisciplinar. Ahora bien, es teóricamente claro que la escuela y consecuentemente la promoción de relaciones entre estos intereses por parte de la institución. Si bien un programa académico, entiéndase una retícula curricular, se define técnicamente por el paquete de habilidades básicas que pretende cubrir, la manera en la que éste se implementa y se ejerce por parte de los profesores, guías, tutores, sumado a la posición individual o rol que estos tomen frente a los estudiantes, pueden estimular las relaciones individuales y el respeto urgente hacia tal diversidad. No debe parecernos burocráticamente utópico que los docentes, estos agentes con potencial disuasivo de nuestras universidades, puedan concentrarse en desarrollar dispositivos o iniciativas creativas y no convencionalmente pedagógicas, para percibir, intuir o anticipar a los diferentes perfiles de los estudiantes. Tampoco que exploren la posibilidad de producir experiencias o saltos al vacío junto con ellos, acciones que proyecten mutuamente sus posibilidades de supervivencia y plenitud. Para ello requerimos
relaciones menos rígidas y menos escolares, tanto entre profesores, alumnos, como entre ambos y la institución. Urgen relaciones más productivas basadas en el reconocimiento y el respeto hacia las ambiciones individuales, en el trato horizontal, en las alianzas profesionales, en la afectividad y en la convivencia emocional. Tanto la educación como el arte hoy día demandan comunidades de aprendizaje y comunidades de creación que se diseñen a sí mismas, capaces de asumir responsablemente una posición dentro y a la vez desde la institución. Para sobrevivir necesitamos entender de la Escuela de Arte como una plataforma nuclear de relaciones humanas y no como un centro de servicio o una franquicia corporativa. Tengo un párrafo más, termino. Una posibilidad natural para hacer evidentes, valiosas y fructíferas estas relaciones radica en generar vínculos permanentes entre la comunidad institucional y el exterior, el contexto social. Dado que los artistas responden a su contexto y toman distintos roles frente a él, no pueden formarse en un sistema estático que no considera relevantes estos vínculos y estímulos. En algún futuro impreciso, quizás este conjunto de posibilidades podría sumarse a un proyecto de adecuación de programas educativos realista, sensible y por tanto más esperanzador. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cortés. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Celia Guadalupe Morales. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues yo también voy a tratar de ser lo más breve posible. Y bueno, el tema que realmente a mí me preocupa y sobre todo que tiene relación directamente con las actividades que yo desarrollo en la Facultad de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Artes, bueno, es que estoy a cargo del programa de tutoría, soy la coordinadora de tutoría. Y bueno, si bien es cierto que ya se ha platicado durante las mesas, cuáles son como los principales problemas que tratamos de identificar en torno a los altos índices de reprobación y la deserción, pues en realidad sí ha sido un cuestionamiento que me he hecho durante mucho tiempo, tratando de poder entender cuál es, en cierta forma, el origen del problema en mi contexto particular. Es decir, nosotros tenemos un plan de estudios que se reestructuró en el año 2013, 2014, hace ya más de 10 años, y sin embargo, este plan de estudios, en su modelo curricular y en su fundamento, pues considero que hoy en día sigue siendo vigente, sigue siendo actual. Es decir, ¿por qué? Porque desde su concepción fue diseñado para tender hacia la flexibilidad. Esta flexibilidad quiere decir que este plan de estudios se tendría que ir adecuando a las necesidades concretas de la época en la que se está desarrollando. Sin embargo, esta problemática se enmarca en el hecho de que la mayoría de los docentes, por supuesto, no conocen los fundamentos del modelo curricular. Cuando nosotros reestructuramos un modelo curricular, atendemos a ciertas recomendaciones que nos establecen desde lo que sería una normativa para desarrollar un modelo curricular, pero este modelo curricular, por supuesto, tiene diferentes variantes en relación a las necesidades propias del contexto. Si dentro de esta evaluación que nosotros, que haya una calificación de tipo cuantitativo, es decir, o ponemos un número, una calificación del estudiante que determina si es apto o no para aprobar una asignatura. El problema es que esta determinación la otorga el docente desde cierta subjetividad.
Sin embargo, el estudiante en la mayoría de los casos no está muy de acuerdo con ella. Y no está muy de acuerdo con ella porque se establece o se defiende los criterios bajo los cuales el docente ha construido sus propios criterios, sin ocasiones considerar las dinámicas que fluyen durante el desempeño del estudiante o sobre todo las diferentes actividades que tienen que desarrollar. Me ha sucedido que he tenido estudiantes que no asisten a clase y por supuesto no están cumpliendo con el reglamento, no cubren lo que nos marca nuestro reglamento institucional, el cubrir el 80% de asistencia. Sin embargo, los estudiantes se han dedicado a llevar a cabo una producción, a realizar una estancia en algún otro espacio donde les permita precisamente desarrollar temas incluso relacionados con la asignatura, pero esta posibilidad los deja en muchas ocasiones lejos de poder haber cumplido con el 80% de asistencias que le marcan. Entonces el trabajo que pudo haber desarrollado, porque tuvo la oportunidad de desarrollarlo, queda lejos de poderse enmarcar en mi evaluación, ¿no? En los criterios de mi evaluación. Y entonces nos ha sucedido que nos enfrentamos a un problema al momento de determinar si puede o no ser aprobado, porque no asistió a mi clase, pero sin embargo estaba presentándome un producto que por supuesto tiene relación con los contenidos de mi clase y además los justifica y los fundamenta. Bueno, estas problemáticas por supuesto no las veo consideradas y analizadas cuando construimos realmente un sistema de evaluación. Por lo tanto, esta estructura que en cierta forma está orientada por estas normativas institucionales que nos exigen evaluar y tener 3 momentos de evaluación, es decir, una evaluación parcial, una evaluación, dos evaluaciones parciales y una evaluación final, en realidad nos está limitando esa posibilidad de darle al estudiante que intervenga también en su propio proceso de evaluación. Debemos, bueno, más bien yo considero darles la posibilidad de que ellos hagan una autoevaluación y nosotros orientarlo para que realmente él reflexione sobre si el trabajo que ha desarrollado cumple con las expectativas en relación al trabajo que él está desarrollando. Esta propuesta pues tiene que ver mucho con tratar de equilibrar estas incongruencias que he encontrado, sobre todo por los diferentes problemas que se presentan y las diferentes circunstancias sobre el trabajo que hacen los estudiantes en la licenciatura en Artes Plásticas. Yo sé que alejarme de esta idea, en el sentido de decir ahora no me voy a alinear completamente a los fundamentos institucionales y de repente voy a hacer una propuesta que permita que el estudiante se involucre directamente en la evaluación, pues no me daría tampoco ninguna satisfacción. Nuestro plan de estudios tiene 2 funciones principales, ¿no? Tiene la función estratégica y tiene la función de producción, ¿no? O sea, son 2 áreas así como muy importantes que tenemos que estar trabajando. Ahora, si desde la estrategia trabajamos con estos principios, la producción puede ser que fluya de manera mucho más eficiente, logrando que el estudiante encuentre una relación que le otorgue sentido a su proceso de aprendizaje y valore el tiempo que duran sus estudios
y con la idea de que debe formarse como ser reflexivo en torno a su propio proceso, dándole esa posibilidad que les comentaba hace un momento de poder autoevaluarse. Esta evaluación no es ni puede ser un apéndice solamente de la enseñanza ni del aprendizaje. Es parte de la enseñanza y del aprendizaje. En la medida en que el sujeto aprende, simultáneamente discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta, decide, enjuicia y opta entre lo que considera que tiene un valor en sí y aquello que carece de él. Es decir, se basa en la cualidad. Por ello es que diseñamos modelos flexibles en donde cada estudiante debe, por supuesto, diseñar su propio modelo curricular. Pero, sin embargo, al regresar al asunto institucional es cuando estas ideas se desmoronan. Ante esta preocupación, traté de buscar algún planteamiento que me ayudara como a defender estos principios. Y por supuesto, que apoyaran a que pudiera generar, pudiera implementar alguna estrategia dirigida hacia los docentes y a los estudiantes para que se pueda asumir una actitud que nos oriente, para que los sistemas de aprendizaje no nos limiten en esos procesos de libertad y poder implementar sistemas que nos den la posibilidad de expandir el campo del conocimiento. Esta idea tiene que ayudarnos a reconocer que la enseñanza se orienta y para orientarla hay que asumir el papel de líder para que el estudiante vaya formulando su propia concepción mediante su habilidad, su destreza, su capacidad de reflexión analítica, su discurso y hasta su genialidad. Estos principios que realmente fueron, me apoyé sobre todo en lo que es llamado la teoría situacional. Esta teoría situacional es un modelo de liderazgo emergente en donde precisamente su enfoque consiste en perfilar las teorías contingentes de liderazgo. Y este liderazgo, por supuesto, pretende que el docente funcione como un líder, pero un líder que se adapte a estas circunstancias, que se adapte a una contingencia. No es el concepto de un líder en el sentido concretamente empresarial, sino es más bien considerar que el docente puede ser un líder, pero un líder que motive, que acompañe, ¿no? Porque en cierta forma pues es la figura del tutor, pero el tutor, ya también lo hemos mencionado, tiene demasiadas actividades, demasiadas cosas que hacer, y a veces el perfil propiamente como del tutor no está completamente definido. Yo considero que el orientar este perfil del docente hacia este tipo de liderazgo podría apoyarnos para que los estudiantes tengan más posibilidades de transitar libremente por sus estudios, que reconozcan el tiempo que debe durar su plan de estudios, pero también tengan la idea que al terminar podrán haber formado en ellos un perfil que le ayude a trabajar eficientemente como un profesional de las artes. Esto, bueno, es muy a grandes rasgos. Tengo demasiados elementos, esto ya si a alguien le interesa podría revisarlos. Traté de hacerlo, a lo mejor no concreté mucho las ideas, pero pues sí surge de un interés personal por tratar de hacer otra propuesta en relación a poder ayudar a disminuir estos índices de reprobación
en la licenciatura de Artes, concretamente en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La siguiente ponencia va a ser presentada por la maestra Edna Morales y el maestro Julio Pimentel de la Unicash. Adelante, por favor. Gracias. Vamos a cerrar esta mesa. Gracias, por supuesto, a los organizadores. Yo quiero hacer una puntualización. Gracias. Mi formación es pedagoga, yo soy pedagoga y he venido acompañando a la Facultad de Artes, a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en esto que ya han venido platicando nuestros compañeros. A mí me parece que en términos personales, para mí viene siendo, en función al tiempo que llevo, una oportunidad de formarme como educadora en artes, ¿no? Es casi una licenciatura la que yo he llevado en estos 5 años y creo que un poco ha sido como mi proceso de formación. El título, como lo pueden ver ustedes en la pantalla, es a lo mejor un poquito aventurado, los cuestionamientos de desempeños laborales pertinentes. Si quiere pasar a la segunda diapositiva. En la ponencia de ayer de Julio, cuando platicaba el plan de estudios en términos de las coyunturas, ¿no? Él refería que este plan de estudios ha venido configurándose en atención a un conjunto de elementos institucionales coyunturales. Como pueden ver, hay una situación de transición curricular. En 2000 más o menos empiezan estos cambios para que en este momento estemos hablando de una gestión académica que atiende al enfoque de competencias desde lo socioformativo específicamente para poder tener como esa precisión. El elemento que también se refiere acá en términos coyunturales es esta identificación desde los aspectos normativos que tienen que ver con un reconocimiento a la práctica e interpretación artística como un elemento paralelo o como equivalente en términos de reconocimiento a lo que sería la investigación vista en la universidad como función sustantiva. En este mismo sentido se reconoce el protagonismo que los estudiantes tienen en buscar un aprendizaje autodirigido, ¿no? Hablamos de un modelo centrado en el aprendizaje y centrado en el estudiante. Y finalmente este elemento de planeación que siempre es tan importante, que determina cómo se tienen que articular las funciones sustantivas que tienen que ver con la consecución de un perfil que tiene como objetivo centralmente la creación artística, pero una creación artística desde una perspectiva integral. Esta parte que se ha venido comentando como lo transdisciplinar también, ¿no? La siguiente, por favor. En esta diapositiva lo que procuramos presentar fue justo esta necesaria realidad que estamos viendo en las instituciones, ¿no? Esto que se buscó de cara al siglo XXI, donde se hablaba de pensar en recuperar un planteamiento constructivista que tuviera un modelo de operación flexible. Esto es en términos de la institución, y el cuadro en color naranja pueden ver cómo se refleja de manera explícita la participación de la facultad en términos de su oferta educativa en la construcción de la actualización del modelo que permite ya establecer un elemento que no existía y que obviamente ha sido estructurante y fundamental en esto que estamos hablando como la transición curricular para asegurar una inserción pertinente de los estudiantes de artes visuales. Se habla del esquema para que se opere el modelo en los planes de estudio de artes. Estrictamente, y la diapositiva lo refleja, estamos hablando del enfoque de competencias que refería anteriormente y dos situaciones específicas que también han sido como recurrentes en las mesas, ¿no? El servicio social, la titulación. Para nosotros ha sido reflejo ya curricular y práctica, diríamos, ordinaria, formal, estos dos elementos, y el próximo semestre que se cierra la licenciatura como primera generación, estaríamos cerrando el proceso de titulación. El de servicio social lo estamos cerrando en este momento con el 8º semestre. Si quiere pasar, por favor.
así, y eso es justo lo que vamos a situar como la estrategia, los elementos, digamos, de estrategia que refiere la mesa, ¿verdad?, para asegurar cómo un egresado de artes visuales se va a incorporar de manera pertinente o va a asegurar una inserción al entorno laboral. Aquí estamos hablando en términos del plan de estudios. Cuando se actualiza, se fundamenta en una necesaria profesionalización pertinente a lo regional, pero que también atiende otras opciones de desarrollo profesional y, por supuesto, que busca este elemento de competitividad internacional, este famoso buscar, ¿no?, esta atención de lo local, lo global, esta parte de ir buscando cómo conciliamos esto que está siendo emergente en lo local, pero que también está siendo demandante en el entorno global. Ahí hablamos nosotros de formaciones emergentes, ¿no?, acudiendo a esta noción de Delors, ¿no?, un poquito de los yacimientos de empleo, y poder situar este elemento de mercados laborales emergentes. El siguiente aspecto, y eso es estrictamente curricular, los objetivos que se definen en torno a la categoría de arte, de ciudadanía, y por supuesto estas competencias que son adicionales a las que de estudio incluye, ¿no?, que es la creatividad, la crítica, la objetividad y la noción de responsabilidad social. Y hace rato en la presentación del maestro Gasque refirió los ejes, ¿no?, los ejes que están permeando toda la propuesta, aludiendo aquí a la sustentabilidad, el género, la multiculturalidad. Y la última parte de esta diapositiva nos va a dejar ver en función a qué se actualiza el plan de estudios, ¿verdad? En este entorno dice el modelo y el plan van a partir de una caracterización de las tres categorías de análisis que se tomaron para identificar esta polarización entre el plano real y el plano ideal, que fueron producción, distribución y consumo. ¿Le puede avanzar, por favor? Esos son los aspectos estrictamente de diseño curricular. Es, como han venido comentando, esto que es formalmente lo que desde nosotros, ¿verdad?, pensamos puede ser, debe ser un profesional de las artes visuales. En este caso, los elementos teóricos están refiriendo a todo este enfoque de competencias, y referimos ahí en la diapositiva a Zabalza, ¿no?, desde donde él plantea como los componentes esenciales para poder elaborar un perfil que pueda ser pertinente en términos de diseño. Vamos a encontrar a la formación personal y sociocultural, los ámbitos de formación prioritarios y por supuesto las salidas profesionales, ¿no?, de donde para objetos de la plática elegimos las salidas profesionales. La diapositiva sigue diciendo que va a ser necesario este análisis del entorno para que se revise lo que tradicionalmente lo ha caracterizado, pero también el reconocimiento a ocupaciones emergentes. En el caso de las competencias, voy a dejarlas ahí para que ustedes la puedan ver. Son dos competencias globales y estructurales del perfil y las complementarias al perfil. El segundo rasgo, las estructurales, diríamos, las primeras tienen que ver con la parte del profesional de las artes en términos de la disciplina, ¿verdad? Y las complementarias tienen esta noción de buscar una incorporación a demandas del entorno, que justo es la parte donde articulamos las estrategias. Muy bien. La siguiente, por favor. La siguiente, vamos a adelantar. Ahí, por favor. Bueno, yo trataré de ejemplificar, digamos, toda esta estructuración de la gestión curricular en términos ya de las acciones específicas que se establecen para asegurar en la medida de lo posible la inserción laboral de los egresados de artes visuales. Digamos, en resumen, consideraríamos a la gestión curricular justamente como el espacio de aprendizaje cuyo objetivo será el aseguramiento de una formación integral de estudiantes que se distingue por un proyecto de vida
ético de vida sólido, un emprendimiento creativo, el trabajo colaborativo y las competencias necesarias para hacer frente o incorporarse a diferentes y distintos contextos, específicamente para la práctica profesional, ya sea desde la inserción laboral o desde la gestión empresarial. En este sentido, ya seguimos hablando específicamente de la licenciatura en Artes Visuales. Lo que hemos estructurado son en este momento 3 estrategias para el aseguramiento de estos desempeños laborales pertinentes. La siguiente, por favor. Tenemos por un lado el eje de formación de las competencias complementarias, la incorporación a currícula del servicio social y el establecimiento de las prácticas de empresas. Aclararé desde un principio que para el caso de la incorporación a currícula del servicio social, esta debe asociarse a cualquiera de las 2 opciones que tienen que ver con el perfil de egreso, el principal, el creativo, que tiene que ver con la producción artística, y el complementario, que tiene que ver con desempeños laborales distinguidos a partir de lo que comentábamos ayer, de este diagnóstico de necesidades de profesionalización en la región. Y en el caso del establecimiento de las prácticas de empresa, se asocia obligatoriamente a los 2, tanto al perfil de egreso con la práctica artística como el de la formación complementaria. Si nos referimos al eje de formación complementaria, ustedes en las otras presentaciones han distinguido este eje de los talleres de producción terminal, pero asociado a ese elemento, se distinguen estas posibilidades de capacidades profesionales que hasta este momento, las que han prevalecido en la parte curricular de formación en el plan de estudio, son las intervenciones educativas, la ampliación de las capacidades de metodologías de investigación y teoría de las artes, la cuestión de la planeación del desarrollo artístico, y algunas, digamos, más específicamente relacionadas con la práctica artística, que tienen que ver con el diseño y la producción artesanal, y con la museografía y la conservación. Y por último, la de el diseño y la producción artesanal, y son esas 2 nada más. En este sentido, todo este proceso final empieza a partir del 6º semestre y va paralela a la elección de la competencia complementaria, de la de perfil de egreso con los talleres de producción terminal, y la organización del servicio social. Como todos sabemos, es una cuestión administrativa que tiene un seguimiento por su carácter de exigencia legal, pero en este caso nosotros lo que hemos generado es un proceso interno donde durante su primer semestre, que coincide con el 6º de inicio de las complementarias y de las principales de perfil de egreso, el alumno tiene que desarrollar un proyecto de servicio social, pero que debe asociarse, como decía, a cualquiera de los 2 ámbitos de su perfil de egreso. O sea, el propósito del primer semestre del servicio social es generar un proyecto necesariamente vinculado hacia la producción artística o hacia la formación complementaria. En el segundo semestre el alumno desarrolla el servicio social, paralelamente van construyéndose las competencias en los ámbitos del perfil de egreso, de titulación tendrían los alumnos. Otro ejemplo, el caso específico de los conocimientos artísticos tradicionales. Hay una solicitud, en este caso de un gobierno municipal, de revisar las condiciones de viabilidad, de sustentabilidad en cuanto al uso de recursos naturales, de aquellos elementos minerales y naturales que se utilizan en las técnicas de laqueado tradicional en Chiapas. Entonces los alumnos se intentan a un proceso de investigación para ver, por un lado, la recuperación de los pigmentos naturales, y por otro lado el de específicamente se trata de una relación entre un árbol que se llama timbre, que está, digamos, en dificultades para su conservación, y el insecto que se da específicamente en ese árbol y que es la materia prima, la grasa, en este caso animal, que es el sustento de la laca. Entonces ahí se fusionan estos proyectos, y al mismo tiempo que se hace la formación profesional complementaria, se asocia a la práctica de servicio social y a la práctica de empresa. Un ejemplo más sería la solicitud de la elaboración de un mural, donde se insertan alumnos que están en los talleres de producción terminal de pintura y de pintura mural, también con el financiamiento a través de práctica de empresa. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a todos los ponentes. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Me salta una inquietud, pero es muy personal. En la facultad que pertenezco, conviven también 3 licenciaturas, y me refiero al maestro. Y la inquietud es meramente profesional, en verdad, con todo el respeto que se merece cada institución, cada plan de estudios, que entiendo que son fenomenologías diferentes. Las licenciaturas que tenemos son artes visuales, diseño y comunicación visual, y una nueva creación que es arte y diseño. La inquietud resulta como promotor, impulsor de las artes visuales, de las artes plásticas. Ha resultado por años, desde que fui estudiante, el fusionar el diseño y las artes. Me remito a esto porque la licenciatura en artes, y aquí habemos más de un egresado de esa formación, hemos pugnado porque no resulte tal fusión, bajo el razonamiento, planteamiento de que tenemos una diferencia de fondo, la intencionalidad. ¿Sí? Las formas se parecen, pero lo que nos hace artistas es la intención. Las formas me refiero que sí manejamos como cuestiones como la forma, el espacio, el color, la tridimensión, la multidimensión, y todo eso compete al diseño, pero también compete a la arquitectura, también compete al diseño industrial, pero tenemos intenciones diferentes. Este es algo que comparto como una gran inquietud, compartiendo experiencias, que creo que mucho de lo que venimos todos a compartir, lo que sabemos, lo que hemos vivido, y a la fecha no nos hemos integrado. Solo conozco un plan de estudios que tenía un tronco común. Era cuando había 3 licenciaturas, la licenciatura de pintura, de grabado y de escultura, porque sí tenían algo en común, la intención de producir plástica. El diseño me alerta mucho en eso, me alerta por experiencias. Nosotros tenemos una población docente de 150 maestros en artes visuales y cerca de 360 y fracción de diseño y comunicación visual. Por ende, la población estudiantil es de 1.200 en artes visuales y rebasar los 4.000 en diseño y comunicación visual. No son solo los números estadísticos, que eso no parecía no tener relevancia hasta que hablamos del uso de las infraestructuras y propuestas académicas. Es avasallador. El diseño, entiendo, con todo respeto, tengo muy buenos amigos diseñadores, es algo más comercial. Sí tiene un campo de labor muy bien definido. Eso es parte, a como digo, el comentario en doble sentido, en compartir una experiencia, y en el otro sentido acerca de la parte laboral. Considero que la parte laboral, me sumo a los planteamientos anteriores de Mario, de Arturo, de varios que han estado aquí comentando. Creo que el compromiso sí es formar artistas, pero aunque no se diga en el objetivo, la visión del plan de estudio, es un ideal que tenemos que asumir la responsabilidad. Bien lo señalo y retomo las palabras de Arturo, es una responsabilidad. Sin embargo, tenemos que apegarnos a una realidad. Preguntaban hace rato, ¿cuál es el porcentaje de artistas? Pues no se tiene, pero yo haría una invitación, veámoslo de manera horizontal. Por generación, ¿cuántos de nuestros compañeros son artistas? Y eso nos da una gran claridad. Y la cruda realidad, digo, abriendo estudiantes aquí presentes, digo, no es para espantar, sino para motivar, impulsar e insistir. ¿Con 3? Por generación. Sin embargo, ninguno de los demás se muere de hambre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a donde considero que hay que apostar
y lo dejo a consideración de la mesa porque fue su tema, es a la formación, una formación humanística, social, que es donde nos ubicamos, pero que sí nos diversifica algo que otras profesiones posiblemente no vivan, es el campo laboral. Se diversifica en todos los aspectos que bien se mencionan aquí, pero hay muchos más que no están citados y a veces no imaginamos. Hablo de museografía, hablamos de varias cuestiones y demás, pero en las ramificaciones nos podemos encontrar gente de artes trabajando como peritos, ¿sí? Peritos de retrato hablado, de construcción fisionómica, que son ramificaciones donde se requiere un escultor que no aplica el 100% de la cognición y los contratan por una habilidad, cierto, pero los contratan, ¿sí? Y así podríamos citar un sinfín de ramificaciones, que ese es nuestro campo laboral. Y luego digo con conocimiento de causa, es difícil creer o pensar que nos podamos encontrar en el periódico "se solicita escultor", pero yo sí lo encontré, ¿sí? Y lo solicitó una empresa y es el mejor salario que he tenido en mi vida, ¿sí? Pero por decisión personal dejo ese tipo de empleo. ¿Por qué? Porque me pagaban bien por una habilidad que ya tenía antes de haber estudiado artes. Entonces, con esto finalizaría una reflexión a la mesa, donde lo que menciono es que ser artista es una decisión, ¿sí? Es una decisión en razón de que sabemos que en el campo artístico hay artistas que no son egresados de escuelas de artes, son pedagogos, son ecologistas, son arquitectos, son diseñadores industriales, por ende es una decisión, ¿sí? Pero no vamos a encontrar médicos que son filósofos. Eso es lo que nos distingue, ¿sí? Esa es una cuestión que sí nos diferencia de ellos. Sin embargo, también considero que no hay que perder nuestro ideal. Canicio decía fantasmas, yo lo llevaría a la motivación. No hay que perder el motivo de vida, en razón de que eso nos da la posibilidad de estar reunidos, de tener de qué hablar, de compartir experiencias, ¿sí? Gracias. Sí, bueno, gracias, maestro. Pues de entrada le agradezco que nos comparte esta experiencia, porque precisamente estamos en estos planteamientos de generar un tronco común. Ahí está pensado un poco ante las exigencias de hoy en día de, por ejemplo, la movilidad, la flexibilidad de programas, y estamos pensando en eso, atendiendo a ello. Por otro lado, ya hemos tenido experiencias previas, esto lo hacemos con las materias que los alumnos se llevan a recursar, donde si un estudiante, por ejemplo, de semiótica, de arte, se llevó a recursar la materia, le damos la opción de que la recurse en una opción de horario que no se le empalme con las materias de artes, y la recursa con sus compañeros de diseño gráfico. A nivel dinámica estudiantil, en nuestra experiencia, eso ha funcionado, mas sin embargo no tenemos todavía el parámetro para evaluar ya el perfil profesional total, y pues este tipo de opiniones pues se agradecen, porque es otro punto en el que tenemos que poner atención a la hora de decidir si se queda este planteamiento o si se hacen ciertas consideraciones. Incluso a lo mejor sería considerar qué materias sí encajarían o si se pudiesen llevar a la par y cuáles no convendrían. Le agradezco ese comentario. Por el otro lado, le agradezco la pregunta porque me permite como que acotar un punto que creo que sí mencioné mal a la hora de exponer, y es donde digo, sí, no probamos artistas, y quedó muy confuso, ¿no? Ahí el asunto. Y me da pie para, pues bueno, aclararlo. En nuestro perfil de egreso de la licenciatura, nuestro perfil de egreso no se compromete a egresar artistas, mas sin embargo estoy de acuerdo con las opiniones que se han vertido aquí en este diálogo, porque si bien no nos podemos comprometer a egresar artistas en la descripción del perfil profesional, comparto esa idea de que sería una irresponsabilidad no pensar en sí darle los elementos formativos al estudiante que decida dedicarse a ser creador, a ser artista por decisión, que pueda y tenga las bases para insertarse en los circuitos de hoy en día y de nuestro país. O sea, que sepan cómo hacer un proyecto para un PECDA, que sepan cómo presentar un portafolio de trabajo, que sepan que es muchas cosas que de pronto a veces
si no ponemos atención en esto, pues nos quedamos con siendo buenos escultores, siendo buenos grabadores, etcétera, etcétera, pero mientras no llegue una hada madrina o un hado padrino a descubrir el talento del muchacho, él no va a poder abrirse camino por cuenta propia. Y un poco eso nos preocupamos ahí en la escuela de ir construyendo esa posibilidad. Apenas egresan 3 generaciones de este plan y hemos tenido buenas experiencias, muchachos que están en la docencia, muchachos que están en espacios culturales trabajando como galeristas o como administradores de aspectos culturales o instituciones de cultura en esas áreas, pero también tenemos artistas. O sea, de hecho hoy allá en Parras, Coahuila tienen un encuentro los jóvenes creadores que fueron acreedores a las becas estatales de PECDA, y pues bueno, algunos de ellos son nuestros egresados de este programa. Y ya para concluir mi intervención me gustaría decir, si bien no hay un estudio formal en este sentido, sí les puedo compartir la experiencia de una alumna que egresó en junio del año pasado. A esa alumna yo le di una materia que se llama Proyectos y Presupuestos. El nombre suena bastante administrativo, pero en realidad allá a los muchachos lo que les enseñamos es a gestionar, a ser autogestivos y a conocer y buscar qué becas y qué programas existen y de los cuales se pueden diseñar proyectos para bajar recursos. Y se acercó en un momento allá a la oficina y me dice: es que quiero hablar con usted. Y le digo: bueno, a ver, ¿qué necesitas? Yo ya iba a impartir clase. Y me dice: es que me dio la noticia de que había sido seleccionada, había ganado la beca. Y dice: y esto creo que lo puede lograr gracias a lo que usted nos decía en la clase y al proyecto que hicimos desde la materia. Entonces, eso pues bueno, es un alumno que dijo eso, pero me dio bastante gusto. Y si bien a lo mejor seguimos teniendo carencias, de alguna manera me indica que no vamos por el camino errado, pero obviamente habrá muchas cosas más que afianzar. Gracias. Gracias. No, ya estoy aquí. ¿No hay otra réplica de la mesa? ¿No? Adelante. Para México no hay cifras, para Estados Unidos sí hay. Bueno, Estados Unidos tiene un sistema de artes, de escuelas y de mercado, etcétera, muy, muy robusto, y calculan alrededor del 5% de los egresados de escuelas de arte se dedican a ser artistas, que me parece más que razonable. Digo, es un mercado muy competitivo. Lo que pasa es que al formar un artista, como bien señalas, podemos hacer muchísimas otras cosas. Hay razones históricas para ponernos esa meta, la de formar artistas, porque es la más compleja y la más difícil. En el camino podemos resolver un montón de problemas y podemos aprender a resolver problemas. De hecho, todo el siglo XX los artistas se dedicaron a desprofesionalizar la profesión y vivimos un poco con esa maldición, y aquí se reproducen todas los ecos de esta herencia de las vanguardias, etc. Y estamos tratando de darle una forma profesional a esa desprofesionalización, en donde podemos ser muy profesionales a la hora de abordar cualquier problema. Y era lo que señalaba, por ejemplo, Mónica en la mañana. Decir, bueno, es que todos los seleccionados para el programa de Carrillo Gil, Vancomer, pues se dedican a otras áreas de conocimiento y lo hacen muy profesionalmente desde la óptica del arte. Podemos hacer eso, por ejemplo, ¿no? O podemos aprender a ser autoempleados. Me parece que en la formación de un artista la autonomía tiene que ser fundamental, y parte de eso pues es aprender a pedir dineros por todos lados, a pedir básicamente, y a gestionar y hacerlo de una manera también profesional, en el sentido de que esté bien presentado y que aquellos que van a aportar el recurso entiendan de qué se trata, ¿sí? En fin, creo que el campo laboral hoy día, ahora que las sociedades tienden a esto que se llama la sociedad del conocimiento, los artistas tenemos un papel relevante que jugar aquí, porque aportamos conocimiento y es lo que también vendemos.
y podemos colocarnos ya no en un formato tradicional de artista que tiene su estudio y hace cuadros de caballete, que también es posible, o puede tener otro tipo de funciones, incluyendo desde la docencia hasta la asociación con despachos de otras profesiones. Digo, yo quiero hacer la pregunta, por ejemplo, ¿cuántos arquitectos que estudian arquitectura se dedican a la arquitectura? Debe ser un porcentaje bajo también, o sea, no sé por qué a los artistas nos piden que seamos el 100%, ¿sí? O sea, imposible, ¿no? En fin, gracias. Bien. Maestra, usted por favor. Bueno, en la Escuela de Pintura, en respuesta al maestro, tenemos 193 egresados, 13 generaciones, y el 45% está inserto en actividades de artes. Son productores de arte y participan en bienales, exposiciones, hacen colectivos, asociaciones, grupos, trabajan en museos, casa de cultura, talleres de arte, institutos culturales. El 30% se desconoce, no se dedican al arte. El 5% continúa con estudios de posgrado afín y el 15% se dedica a la educación, está en alguna escuela, en secundarias, preparatorias o profesionales. Un 5% pues se desconoce. La mayoría de los que están insertos en las actividades pues participan en el TECDA, en el FONCA, en todos los programas, en la mayoría. Son gestores. En la universidad tenemos el programa de incubadora de empresas y apenas está promoviendo el incubador de empresas culturales para que de ahí surjan más proyectos en estas áreas. Eso es lo que puedo compartir. Gracias. Hola, mi nombre es Lorena, yo soy estudiante de la licenciatura en Artes Escénicas de aquí del Edificio de las Artes, ¿no? Bueno, yo quisiera tocar dos puntos. El primero es, bueno, el artista, ¿cómo se crea? O sea, bueno, yo estoy en séptimo semestre, estoy a punto de egresar y me doy cuenta que pues el artista se forma justamente produciendo, ¿no? Produciendo, pero también en lo personal pues en el escenario. Y bueno, también el estar, por ejemplo, en el escenario, también como artista tienes una gran responsabilidad. Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos presentaciones nos damos cuenta que el público al que asiste a los eventos es muy poco, ¿no? Incluso si es gratis, entonces bueno, cuando cobramos pues muy apenas, ¿no? Es muy difícil que alguien te compre un boleto. Y entonces yo leyendo un documento acerca de la participación cultural de un chico, bueno, un señor que se llama Paul Connolly, creo, de Estados Unidos, decía que es importante que el artista que tenga una responsabilidad con el entorno. Entonces, no sé, bueno, yo me imagino es muy similar, ¿no? O sea, realmente cuántos artistas estamos comprometidos con nuestra sociedad, ¿no? Yo hablo desde el enfoque, bueno, como artista escénico y a mí por lo que me interesa es la formación de público, ¿no? Porque yo digo, ay, bueno, pero ¿por qué la gente no va? Bueno, pues porque no te comprometes con las personas, pues sino con tu comunidad. En este caso, yo con Guanajuato. O sea, ¿cómo yo quiero que la gente asista a mi evento si hablo de una cosa tal vez muy complicada, vaya? Entonces yo tengo que ser creativa para producir algo que genere en el público, que es vaya, la persona a quien le estoy dando ese regalo, ¿no? de estar en el escenario y de compartir a través del teatro o la danza. Y entonces, bueno, otro punto es, todo esto últimamente para mí suena como marketing, ¿no? Es realmente marketing, hablaban de becas y esto, pero realmente no son las únicas opciones. O sea, yo creo que en los modelos educativos debería existir de verdad esta materia de marketing, porque nadie nos enseña a vender. Un poco nos enseñan a gestionar, pero ¿cómo yo puedo vender? Porque al final, como artista escénico, yo produzco,
y entonces tengo un producto y ese producto lo tengo que vender, y no solamente vender a un instituto, no a instituciones, o sea, vender al público, ¿no? O sea, ¿cómo logro eso? Desgraciadamente creo que falta eso. Pareciera que no, que solamente el artista podemos vivir de becas, ¿no? Y sí, en gran parte, pero no, yo creo que deberíamos enfocarnos en el marketing, de verdad, porque pues hay un mercado cultural, ¿no? Si bien no muy bien explotado aquí en México, pero yo creo que sí debemos de generar una plataforma en la que exista ese mercado cultural, y pues ya, gracias. Muchas gracias por su comentario. Última intervención. Bueno, me interesa como la opinión de la mesa respecto de algo que percibí en la mesa, digamos, como yo la separaría como en dos posturas. Por un lado, digamos, un intento de respuesta como al tema que planteaba la mesa, en un sentido como muy pragmático, y por otro lado, más bien una suerte como de malestar de ese planteamiento con respecto a la posibilidad de medir o evaluar un programa con ese tipo de indicadores, ¿no? Entonces, es decir, me interesa sobre todo, digamos, la idea como del malestar, pues, es decir, o sea, más que responder de una manera aparentemente como pragmática, pues como cuestionarse realmente la complejidad de lo que estamos hablando, es decir, de ese supuesto como campo laboral, ¿no? En el sentido de que, bueno, aquí se han contado muchas cosas, pero es bastante complejo, pues, ¿no? Es decir, hay muchos factores en juego, factores incluso institucionales, culturales, o sea, lo que mencionaba ahorita la compañera, o sea, esta cultura de que el arte no cuesta y que por lo tanto obviamente no hay remuneración para los artistas, ¿no? Aunque hagan arte, aunque lo exhiban, aunque lo presenten, y que de ninguna manera eso es, digamos, una posibilidad de ingreso. Y es una acción como cultural, así ancestral, ante eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí entonces el malestar de intentar medir un plan de estudios retomando ese tipo de criterios cuando son fenómenos que nos rebasan por muchísimo, y que si realmente será nuestra responsabilidad incidir en un cambio cultural de esa magnitud, ¿no? Bien, ¿alguna intervención de los ponentes? Bueno, pues muchas gracias. Y pasamos a un receso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Es que bueno, yo soy egresada de Ciencias de la Educación aquí en la Universidad de Guanajuato, y también estudio de manera simultánea diseño gráfico. Entonces mi duda es, ¿qué tanto se acercan ustedes como docentes o como institución, pues precisamente a los pedagogos, a los interventores educativos y a los egresados de Ciencias de la Educación? Porque somos nosotros quienes damos estas orientaciones que de pronto ustedes dicen, pero pasa esto, pasa esto. Y nosotros sabemos de qué están hablando. Bueno, yo que salí de diseño curricular, pues entiendo todavía más la frustración entre la parte del currículo y la parte de la didáctica, ¿no? Que se vive ya en las aulas. Entonces, mi duda es esa, o sea, ¿qué tantos ustedes se acercan a ellos para orientarse y vivir esta parte multidisciplinaria que por ahí también lo mencionan, de que los estudiantes a lo mejor son de artes y están con peritos trabajando, etcétera? Y ese es como mi cuestionamiento hacia ustedes, de que se acerquen a nosotros para orientarlos. Precisamente me gusta mucho eso de que como pedagoga estés ahí también en artes, porque facilita muchas cosas, entiendes la parte pedagógica, pero también entiendes esta parte de la formación del artista, ¿no? Y otra observación, coincido con el maestro sobre lo que es la parte del tronco común. Incluso aquí en la Universidad de Guanajuato, cuando estuvieron haciendo el rediseño
curricular de las carreras aquí en DSEA, que son áreas administrativas, pues cuestionaban también eso mismo, ¿no? Si eso no es necesario, y nuevamente coincido, o sea, son cosas totalmente distintas. Hay cosas que tal vez como diseñadores gráficos rescatamos de la parte de las artes, pero es más como técnicas de representación, o sea, una forma de cómo nosotros representar de manera gráfica una idea, pero no hay tantas, o sea, sí hay como una... Siempre está el cuestionamiento, ¿no? De arte y diseño, siempre está como que eso, pero más bien sería esa parte de que se acercaran más a estos interventores educativos y ellos les van a dar muchas ideas, les van a apoyar, ya sea a través de talleres, cursos, etcétera, que ustedes les ayuden en su formación docente, porque a veces eso carece muchos en las universidades, o sea, creen que ya con que egresaron de cierta carrera ya tienen una formación para enseñar, y no, o sea, son cosas distintas que a veces, como lo mencionan aquí, que no entienden la parte curricular, o sea, que están formando, no entienden que su materia que están dando tiene un fin general, que en este caso es el perfil de egreso del estudiante, o sea, esta materia no se puso porque sí, o sea, tiene un fin al final. Y yo he notado que de pronto falta mucho eso en las instituciones, que formen a sus docentes en desarrollo, en la parte del desarrollo docente, en la parte de la práctica docente, y a lo mejor esa sería también una sugerencia para que ustedes lo solicitaran a sus instituciones, que les den esas capacitaciones en cuanto a didáctica y currículum. Y que nos contraten a los de educación. Exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias.